Buenas. Vamos a introducir lo que se llama el cálculo vectorial. Cuando trabajamos con funciones de una variable, f de x, el elemento de crecimiento, que es un elemento infinitamente pequeño, porque consiste, como ya hemos dicho, en la pendiente de la gráfica, ese elemento depende de cada punto y es muy poquito. La pendiente es macroscópica, el crecimiento es microscópico, la pendiente es un número. En una variable, la pendiente de una función la hemos llamado, o se llama siempre, la derivada f' de x. A partir de la derivada aprendemos cómo se pueden sumar funciones y realizar la operación inversa, que es la integración. En más variables, si tenemos una función f de x y z, vosotros habéis estudiado, supuestamente, la definición del gradiente de una función, de esa función f. El gradiente, como vamos a ver, es un campo vectorial. Fijaos que pasamos de una función escalar a un campo vectorial. Lo denotamos como nabla. Esto no es una letra griega, es simplemente un triángulo invertido con una flecha, precisamente para hacer constar que es un vector, nabla de f. ¿Qué es el gradiente? Si os acordáis, vamos a tomar en el plano, que es lo que es más fácil de dibujar, en el plano x, y tomamos una función f de x y z y dibujamos sus curvas de nivel. Es decir, cada curva de este dibujo lo que representa son los valores en los que f es constante. Una constante, otra constante, otra constante, de tal manera que lo que aparece es lo que se ve en todos los planos geográficos. Los niveles de alturas del terreno, por eso se llaman curvas de nivel, porque cada curva corresponde a, por ejemplo, 100 metros, 110 metros, 130 metros, 200 metros, 300 metros de altura respecto al nivel del mar habitualmente. Eso es lo que es la función, una representación de la función en el plano, a base de dar los valores en los puntos en los que es constante, y eso da curvas, da lugar a curvas. Si en cada punto del plano, si en cada punto del plano dibujamos la dirección de máxima pendiente, en el fondo esto siempre se hace al revés porque en lo que uno piensa es hacia dónde cae. La verdad es que lo que se toma es hacia donde sube la gráfica, pero independientemente de eso, si tomamos la dirección de la máxima pendiente en cada punto, pues lo primero que se explica es que esa dirección es perpendicular a las curvas de nivel en todos los puntos. Lo que se obtiene es una flecha y además esa flecha de máxima pendiente tiene una intensidad. Claro, no es lo mismo estar en el borde de un precipicio, en el cual uno piensa, bueno, aquí me voy a caer a toda pastilla, que estar en Castilla y León. Horizontal. No hay intensidad de pendiente. No te caes en Castilla y León. Solo si tienes la mala suerte de estar en el páramo, justo en el borde del páramo. ¡Pum! Bien, bromas aparte, en cada punto del plano obtenemos un vector. Es justamente un campo de vectores lo que nos da el gradiente. Si estamos trabajando en R3, obtenemos un vector en R3. Si estamos trabajando en el plano, obtenemos un vector en el plano. En cada punto, un campo de vectores. Ese es el gradiente. ¿Cuánto cambia la función en un punto? Fijaos que tú estás en un punto y ves si te vas a caer mucho o te vas a caer poco si avanzas un poquito. Es justamente la pendiente, siempre es lo mismo, es la pendiente de algo, la pendiente de algo. ¿Cuánto cambia una función escalar? Se convierte en un campo de vectores. De función escalar a campo de vectores. Cálculo
Nosotros no solo hemos trabajado con funciones escalares hemos hecho integrales de una variable, integrales de dos variables, de tres variables, integrales de curvilíneas, integrales de superficie, pero en este curso hemos introducido otros objetos que son los campos vectoriales, con los cuales hemos calculado trabajos y hemos calculado flujos. Así que sabemos integrar campos vectoriales, pero igual que con las funciones, los campos vectoriales cambian en los puntos. Habrá alguna manera de estudiar ese cambio infinitesimal. Eso es lo que vamos a hacer en el cálculo vectorial. Primera consideración, un campo lo podemos considerar como una fuerza, y eso da lugar a lo que hemos llamado trabajo. Pero observad que vamos a trabajar en el plano, porque esto es más fácil dibujarlo en el plano. Si tenemos un campo en el plano XY, un campo de flechas, un campo de vectores, si hacemos zoom en un punto cualquiera, obtenemos esta gráfica. Me ha quedado un poco mal, pero con la explicación creo que puede aclararse. Tomamos un punto de XY. Este punto, es este punto del centro. Y como yo voy a estudiar cambios, no voy a mirar exactamente en ese punto, sino que voy a mirar lo que pasa alrededor del punto. Me voy a desplazar un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda, un poco hacia arriba y un poco hacia abajo. ¿Qué tengo? Pues fijaos, yo tengo un punto y vamos a mirar primero en horizontal. En el desplazamiento horizontal tengo una fuerza a la derecha y una fuerza a la izquierda, que no tienen por qué ser iguales. Ahí está justamente lo que es el cambio. Observad, tenemos un punto en el espacio, voy a dejar la tiza. Un punto en el espacio, imaginaos que es esto, la zona de mi cuello, el punto. A la izquierda tengo una fuerza y a la derecha tengo otra fuerza. Salvo que esas fuerzas sean paralelas, se genera un par. Solo no se genera un par si esas fuerzas son paralelas en esta misma dirección. En el momento en el que cambien, plup o plup, estamos en el plano, así que no puedo girar en esta dirección, pero voy a girar en esta dirección o voy a girar en esta dirección. Este par de fuerzas me genera un giro. ¿Qué ocurre en la dirección vertical? Pues lo mismo. Aquí tengo una fuerza, aquí abajo tengo otra fuerza, salvo que las dos sean paralelas y en esa dirección iguales, se genera un par de fuerzas que da lugar a un giro. Con estas cuatro fuerzas, que son, digamos, los cuatro puntos interesantes que hay alrededor de un punto en el plano infinitesimalmente, yo me puedo ir en la dirección X, en la dirección Y y ya está, con eso ya he visto todas las direcciones. Con estas cuatro fuerzas obtengo un par global. Ese par global, como bien sabéis, se estudia como un vector perpendicular y lo podemos llamar par, lo podemos llamar momento. En inglés lo llaman torque, la tuerca, pero no es tuerca. El giro que se produce. A esto, cuando lo estudiemos en dimensión 3, porque claro, yo he dicho no en el plano, pero realmente los problemas vectoriales siempre ocurren en dimensión 3, pues tendremos, dado un punto, tenemos el plano XY, el plano YZ y el plano XZ. Con esos tres planos, sumando, obtenemos un vector global que es el vector par en ese punto o momento en ese punto. Lo llamaremos divergencia. Disculpas. Lo llamaremos rotacional. Rotacional, porque da lugar a una rotación. Rotacional. Un par genera una rotación. La otra manera de ver un campo de vectores, y esto ya lo tengo que dibujar en dimensión 3 porque si no, no nos aclararíamos, es como un flujo. Es decir, pensad siempre en la luz solar o en el flujo de un río, pero del volumen de un río. Son partículas, a la hora de la radiación solar sí son ondas partículas, pero ahora me interesan solo como partículas, como fotones. Son partículas que se están moviendo, partículas con una velocidad, eso es un flujo de
de partículas, de materia. Si hacemos zoom, y lo mismo que antes, nos fijamos en un punto, voy a coger la tiza. Nos fijamos en un punto del espacio ahora, que será el centro de este cubo, y alrededor de ese punto podemos hacer un cubo elemental, que igual que aquí teníamos dos ejes, aquí lo que tenemos son 6 caras, las 6 caras elementales de un cubo alrededor de un punto. 2 paralelas, la 1 y la 2, 2 paralelas, la 3 y la 4, y 2 paralelas, la 5 y la 6. Y tenemos 6 elementos del campo de vectores. Claro, son 3 direcciones por 2 sentidos en el punto. Si observamos las caras 1 y 2, pues el campo de vectores nos dirá, bueno, aquí entra tanto y sale tanto de agua o de luz. En la 3 y 4, pues por esta dirección entra tanto y por esta dirección sale tanto, lo que sea. Y en la 5 y la 6, pues por esta dirección entra tanto, por esta cara sale tanto. Al final, si sumamos, si tenemos en cuenta todo lo que entra y todo lo que sale, obtenemos, claro, ya no obtenemos un vector. Lo que obtenemos es, ha entrado tanta agua y ha salido tanta agua, ha entrado tanta agua, ha salido tanta agua, ha entrado tanta agua, ha salido tanta agua. Pues, ¿cuánto agua se comprime ahí o cuánto agua sale de ahí globalmente? Como veremos, el agua es incompresible, así que siempre lo que ocurre con el agua en concreto es que esta diferencia es cero. Toda esta suma de diferencias es cero. Pero con los fotones podría ocurrir que uno se concentran en un punto o no tienen un foco de luz y salen del punto. ¿Se comprime o se dilata? A esto sí que lo vamos a llamar divergencia. Precisamente lo que estamos diciendo es si el campo diverge hacia afuera en un punto, por así decir, genera materia y la hace salir, o se concentra en un punto y acumula materia, se comprime. Rotacional y divergencia. Estas son las dos maneras que vamos a tener de derivar un campo de vectores, que es lo que explicaremos en las siguientes clases. Muchas gracias por vuestra atención.